El tránsito de Plutón en Acuario es uno de los más importantes de las próximas 2 décadas, trayendo un pulso renovador a nuestras vidas que podría cambiar por completo nuestra forma de percibir la realidad. Sorpresivos, disruptivos y sumamente liberadores serán los efectos que estas influencias constelarán en nuestro destino y por sobre todo nos recordarán el poder de la unión colectiva como verdadero motor de cambio para la humanidad. Si te resuena lo que estoy contándote, te invito a que te quedes hasta el final del video para que entiendas cómo pueden afectarte las influencias de este tránsito tan significativo y descubras cómo aprovecharlas a tu favor. Estoy grabando este video en las primeras horas del ingreso de Plutón en Acuario, hoy 20 de noviembre de 2024. Quise esperar un poquito para hacer mi especial, justamente para eso, para tratar de expresar lo que iba sintiendo bajo la influencia de las energías que ya están activas. En vez de adelantarme, quise esperar para ver qué llegaba a mí, qué captaba yo desde mi capacidad de reflexión para poder compartir con ustedes. De corazón, espero que lo que voy a entregar sea bien recibido y también les invito a que ustedes, a medida que vamos dialogando acá en este intercambio virtual, también se animen a dejar fluir su intuición, su conciencia, a abrirse a las revelaciones que puedan ir llegando, porque justamente una de las cosas más importantes con Plutón en Acuario es la activación de la conciencia colectiva que individualmente cada quien va a estar activando durante los próximos 20 años. Sin embargo, también estamos en un periodo de profunda renovación en lo que respecta justamente a esto, ¿no? A nosotros como partícipes de una masa crítica que somos capaces de captar un montón de cosas que ahora empiezan a tomar fuerza y que al compartirlas y entretejerlas podemos empezar a manifestar grandes cambios a lo largo de los próximos 20 años. Esto es maravilloso y es cierto que Plutón ya había estado en este signo 2 veces anteriores a esta. Sin embargo, a partir de ahora, 19, bueno, hoy es 20, pero a partir del 19 de noviembre del 2024 y hasta el 19 de enero de 2044, Plutón va a estar definitivamente transitando por el signo de Acuario con sus respectivas retrogradaciones cada tanto tiempo, como siempre ocurre, pero no va a volver a Capricornio. Ahora sí que se va a quedar en este signo, dándole todo su poder, dándole toda su fuerza a esta área del zodíaco y a todas las personas que tengan Acuario muy fuerte en su carta, y en realidad a todos y a todas, porque en todas las cartas natales están las influencias de este signo. Durante el año 2023 vivimos un primer coqueteo de Plutón con Acuario. Fueron un par de meses, algunos meses en los que el astro empezó a tocar a este signo, activando con fuerza las energías, las características de este signo del zodíaco en nuestro ser y también a nivel colectivo. Por eso lo recuerdo, porque en ese momento pudimos empezar a captar quizás algunas revelaciones, ideas, algunas intuiciones que a lo largo de todo este periodo van a ir tomando cada vez más fuerza o incluso cada vez más sentido. El segundo ingreso de Plutón en Acuario fue en 2024, hasta hace poquito. En este segundo ingreso es como si hubiéramos tenido la oportunidad de ver con más claridad que había posibilidad para esas intuiciones, para esas ideas, como que eso que en un primer ingreso pudo haber parecido un delirio, en este segundo ingreso empezamos a decir, bueno, quizás este futuro que imagino para mi vida o para la humanidad puede llegar a ser real. Y ahora, en este tercer ingreso, es que vamos a seguir conectando con estas revelaciones y descubrir cómo encauzarlas y también encontrándonos con las invitaciones de la vida que nos van a guiar por ciertos caminos en los que vamos a poder hacer un uso maravilloso del área de las energías de Acuario, más bien que hay en nuestra carta natal. Vamos a poder aprovechar esas energías porque es tiempo porque es momento de darle mucho poder a esto
y de animarnos a dejar que este costado de nuestro ser innovador, revolucionario, creativo, original, disruptivo, libre, tome vuelo y tome mucha más presencia. Obviamente que cuando pensamos en Plutón en Acuario, por ser Plutón un planeta tan ligado al poder, ¿sí? Tenemos que pensar en el tipo de energía que mueve este astro. ¿Quién es Plutón? Plutón es Hades, es el custodio, es el dios del inframundo, es este arquetipo que es el encargado de cuidar todo lo que yace debajo de la superficie. Si pensamos en esto, podemos empezar a entender que parte del trabajo que va a estar haciendo Plutón en el signo de Acuario va a ser revelarnos muchas cosas que estaban escondidas o que eran un misterio, un secreto, un tesoro por alcanzar. En primer lugar, a nivel personal, a nivel individual. Es como si el ingreso definitivo de Plutón en Acuario nos llevara a entender que quizás nuestro costado Acuario, hay una parte que conocemos y hay otra parte que es un gran enigma y que solo si nos animamos a indagar en lo más profundo de nuestro ser vamos a poder encontrar un significado, vamos a poder tomar conciencia de que eso que antes era un misterio realmente es un potencial, realmente es un tesoro en nuestro ser. Plutón es una energía bastante temida dentro de lo que son los diferentes planetas, los diferentes astros, porque al tener que ver con el poder, también tiene que ver con muchos conceptos y muchas cuestiones que nos dan miedo, que son muy percibidas como tabú. Justamente es esto parte de lo que a medida que Plutón vaya despertando más y más en este signo, nos va a invitar a indagar todo lo que hasta hace un tiempo como colectivo humano, como personas que vivimos en esta realidad, era percibido por nosotros como algo tabú o como algo que quizás nos generaba mucho miedo, va a empezar a nos va a magnetizar más. Porque el trabajo de Plutón en Acuario, por hacer Acuario un signo muy relacionado con la conciencia superior, el trabajo de Plutón en Acuario también es despertar esta conciencia superior en cada uno, cada una de nosotros y ponernos a trabajar con todas esas cosas ocultas, con los miedos, con todos los apegos, las cosas como más densas de nuestro ser que nos impedían quizás vivir la vida en libertad, animarnos a ser únicos, a ser personas originales, a vincularnos justamente también con personas con una mayor afinidad ideológica, movernos de los lugares en los que nos sentíamos atrapados, atrapadas. Ahora Plutón es como que nos va a estar inyectando un poco de su poder, permitiéndonos tomar fuerza y volvernos cada vez más valientes en este nuevo despertar hacia el empoderamiento personal para justamente esto, ¿no? Empezar a reconocer cuáles eran los miedos que a nosotros nos impedían pasar a este nuevo nivel de conciencia en el que quizás podemos reinventar nuestra vida y nuestra forma también de participar a nivel colectivo. Plutón es un astro que también tiene mucho que ver con la proyección del poder. Cuando el poder personal está un poco relegado o cuando no somos conscientes de nuestro verdadero poder, es muy común que proyectemos nuestro poder en los demás, en personas que pueden ser de nuestra familia o pueden ser personas de mucha influencia a nivel social, por ejemplo los políticos o los jefes, las jefas, este tipo de figuras a las que depositamos, o incluso una pareja, este tipo de figuras a las que depositamos tanto poder que de alguna manera no nos animamos a ir más allá de esto, a descubrir por qué les estamos entregando este poder, ¿no? Es como todo lo que hay detrás de
de estas figuras, de estas personas, para nosotros es tan fuerte que no nos animamos a trascenderlas, a ir a esto, como abrir la puerta y meternos hacia el inframundo, ¿no? Y como indagar toda esa parte de las sombras y las proyecciones con las que les damos a esas figuras o a ciertas situaciones de nuestra vida, ese poder que nos atrapa tanto y que nos condiciona, porque hay una particularidad de la que voy a hablar más a profundidad cuando indaguemos quién es Acuario, que justamente la energía de Acuario nos recuerda que cada quien como ser humano es una estrella o es un punto en lo que es el entramado energético o el entramado humano en el mundo, ¿no? Y cada punto, cada ser humano es un punto de una red que si cada quien se mantiene encendido, hace su trabajo y esa red, esa frecuencia vibratoria se eleva y vibra desde una potencia muy diferente. En cambio, si yo me apago porque estoy percibiendo que alguien más tiene más poder y me va a decir cómo actuar, qué pensar, cómo expresarme, cómo vestirme, en qué creer, en qué no creer. Si yo me apago, dejo de cumplir mi función y le estoy dando mi poder a esa otra persona para que lo use como quiera, o a esa circunstancia de mi vida, o a ese recuerdo que quedó clavado en mi memoria que me lleva al pasado y que me impide también conseguir un futuro mejor o vivir el presente de manera original, de manera creativa. Entonces, todas las proyecciones eh, que hacemos del poder, desde las que elegimos dárselo a alguien más, que en realidad no tienen tanto que ver con un otro, sino con lo que desde mi nivel de conciencia elijo hacer con mi poder, van a empezar a caer. Por supuesto que esto va a ser un trabajo lento. Ya sabemos que Plutón tarda muchos años, en este caso 20 años, en transitar por el signo de Acuario. Entonces, los tránsitos de los planetas transpersonales, como es Plutón, y transpersonal porque tiene que ver con lo que va más allá de lo personal, de lo individual, con lo que es colectivo, los tránsitos de estos planetas siempre son largos y siempre van marcando movimientos o sea, cuyo peso y significado se entiende con más fuerza a medida que van pasando los años, a medida que la historia se vuelve testigo de eso que ha ocurrido. Por lo tanto, si bien ahora estamos recibiendo toda la influencia de Plutón, y en parte por esto también quise hacer el video en este momento porque pensé, qué mejor que hablar de la energía sintiéndola en su momento de mayor activación. Si bien ahora lo vamos a estar sintiendo, los primeros años de Plutón van a ser como de despertar a la realidad de lo que está a nuestra disposición. No tanto de que toda la renovación y el cambio se va a ver desde ahora, sino que es empezar a darnos cuenta que hay una energía disponible que si cada quien se da a la tarea de explorarla y de sentirla y de ver hasta dónde la puede llevar, esto puede llevarnos a florecer y a crear cosas sumamente hermosas y de mucho valor, tanto para nuestra vida, para los cambios que queramos, como también para la humanidad. Hay una imagen de Plutón que es muy significativa y descriptiva, que por eso decidimos ponerla en la portada, que es el volcán. Un volcán es lo más plutoniano que puede haber, porque es una fuerza nuclear sumamente creativa y sumamente destructiva al mismo tiempo, que está como contenida en una montaña, está contenida en un cuerpo, en un borde de tierra. Sin embargo, lo que hay debajo de la superficie de un volcán es sumamente poderoso. Cuando un volcán explota, o más bien erupciona, generalmente lo que moviliza es bastante destructivo, ¿no? Entonces, estamos durante varios años y sobre todo en los últimos periodos que les mencioné al principio, en los que empezó a activarse la energía de Plutón en Acuario, allá por el 2023 y en el periodo anterior ahora en 2024,
como si nos hubiéramos dado cuenta. Acá en mi ser hay algo volcánico, hay algo que está tomando con mucha fuerza y que esto quiere salir. Entonces, puedo decidir ir dejando salir de a poquito o puedo no decidir nada y generar una reacción como una erupción volcánica que cuando la lava interior salga, destruya todo lo que está a nuestro alrededor. ¿A qué me refiero con esto? A que si estuvimos sintiendo que había cuestiones de las que teníamos que empezar a liberarnos y que nos estaban pidiendo renovación, algo sumamente acuariano, ¿no? La renovación, el cambio, la libertad. Si en estos últimos 2 años estuvimos sintiendo que necesitábamos esto, pero hicimos todo lo posible para taponar la salida del volcán, ¿no? Como para que el cráter quedara ahí tapado, es posible que ahora con esta nueva activación hayamos llegado a un hartazgo y si no tenemos cuidado que nuestra lava interior, ¿no? Que todo nuestro fuego, nuestro enojo, salga de forma muy destructiva. Estos, sobre todo, como les decía, los primeros 2 años, 3 años, pueden llegar a ser muy complejos, porque todo eso que teníamos guardado, si no aprendemos a gestionarlo adecuadamente ahora, tomando nuestro poder y haciéndonos cargo de las formas creativas en las que podemos materializar una nueva realidad, si yo me aguanto mucho y ahora por no saber gestionarlo exploto, es posible que destruya los vínculos, que destruya los proyectos que hay en mi vida, que incluso pueda dañar a otras personas. No quiero juzgar ninguna de las situaciones en las que cada persona que ve este video pueda estar, porque a veces necesitamos llegar a ese punto de quiebre total, a ese punto de muerte y transformación, porque de otra manera algunas personas no despiertan, algunas personas no se dan cuenta que tienen esa fuerza interior para esto, ¿no? Como este movimiento interno que es una potencia tremenda y que puede llegar a generar nueva vida cuando eso se visibiliza, ¿no? Como el volcán, que cuando termina de liberar la lava, durante muchos tiempos ese suelo que lo rodea queda estéril, sin embargo, después ese suelo se vuelve muy, muy fértil. Esta es un poco una metáfora sumamente plutoniana. ¿Por qué? Porque estamos en este proceso y con la finalidad de llegar a un destino que es una máxima libertad. Y hay que tener cuidado también con esto, porque a veces si buscamos la libertad desde el haber pasado mucho tiempo en la restricción, sea porque alguien más a quien le dimos poder nos mantuvo encerrados y encadenadas, o sea porque no nos animamos a hacer cosas, o sea porque ni siquiera las quisimos escuchar, es posible que aparezcan formas, reacciones a esta energía que bueno, van a ser positivas en el sentido de que nos van a llevar a descubrir la potencia que hay en nuestro ser para expresar nuestra libertad. Sin embargo, a veces la energía de Acuario puede llegar a ser sumamente reactiva cuando siente que tiene que ir en contra de algo que le está quitando la posibilidad de ser, ¿no? Es importante también recordar quién es Acuario. Acuario es un signo gobernado por el elemento aire, por lo tanto es sumamente mental, pero la mente acuariana es una mente que está en la octava superior de la mente de mercurial, que es como la mente más terrenal, más desde la que nos relacionamos con la realidad y quizás no somos tan innovadores, sino que somos más lógicos, más racionales. La mente de Acuario es una mente disruptiva porque conecta con lo que todavía no ha sido plasmado en la realidad. Acuario nos va a llevar durante estos 20 años, por eso les decía, son tiempos de máxima oportunidad para unirnos como colectivo y para proponer grandes cambios significativos y que nos ayuden a transformar lo que no funciona de estas estructuras en las que nos hemos estado moviendo durante los últimos 20 años y pico. Acuario es el signo número 11 de la rueda zodiacal, por lo tanto,
A medida que más avanzan los signos en el zodíaco, más experiencia han recopilado. Esto no quiere decir, o han ganado, esto no quiere decir que un signo que está al final del zodíaco sea mejor que uno que está al principio. Simplemente son diferentes etapas y todas forman parte del mismo juego que cada vez que termina vuelve a empezar. La energía se recicla, la energía se transforma. Entonces, en este momento vamos a estar un poco viviendo esta etapa del zodíaco que va a durar bastante tiempo. Van a ser 20 años de resignificar nuestra forma de expresar nuestro costado acuariano, tomando también en cuenta todo lo que previamente hemos vivido y dándonos a la tarea de animarnos a trascender de una vez por todas todo eso que nos mantenga en un estado de manifestación y de expresión de nuestro ser poco creativo. Es momento de dejar de repetir la misma historia y de empezar a hacer, no digo que quienes vinimos a ser, porque quienes vinimos a ser siempre lo fuimos, porque cada quien de alguna manera también trae su plan y cada experiencia vivida es parte de lo que tenía que transitar para aprender y para evolucionar. Pero en este periodo es como si la vida nos dijera, es tu momento, es su momento como especie humana de, de poner a prueba su originalidad y de dejar de sentir miedo de marcar una diferencia o de ser distinto o de no repetir las fórmulas, las vidas, las historias de éxito de otras personas, porque a Acuario no le importa nada de eso. A Acuario no le importan ni los dogmas, ni las normas sociales, ni los casos de éxito de alguien más, ni tampoco demostrarle nada a nadie. Acuario es un signo libre que vibra en función de expresar su originalidad con el anhelo, porque es el signo más inconformista del zodíaco, con el anhelo de poder hacer, con esa antena gigante desde la que capta flashes de información y de novedad, de poder hacer algo con eso para cambiar la realidad, justamente por ser el signo número 11 del zodíaco, a quien tiene atrás es a Capricornio, que Capricornio tiene que ver con la realidad, con el deber ser, con la norma. Entonces Acuario es este momento en el que se nos va a estar indicando que es tiempo de animarnos a trascender esta realidad en la que hemos estado viviendo, que ya se había empezado a resquebrajar durante los últimos años y que no solo eso, sino que también nos estaba manteniendo presos y presas en un estado de conciencia que nos hacía sufrir, que no nos permitía ser libres, que no nos permitía esto, ¿no? Como reinventarnos. Entonces, Acuario yo creo que nos va a estar dando lo mejor de sí para que nos animemos a abrir nuestra mente al contacto con el futuro que podemos intuir que podría ser mejor para nuestras vidas, que podría ayudar a cambiar el mundo. Sin embargo, esto no quiere decir que todo vaya a ser color de rosa. De hecho, van a ser tiempos de grandes frustraciones porque nos vamos a dar cuenta de que todavía hay muchas estructuras que siguen teniendo poder y que tenemos que ir en contra de eso. No en contra de eso, sino proponer algo que sea mucho mejor de lo que todavía consideremos que tiene mucho peso, pero que es de una época anterior, de estas décadas anteriores en las que Plutón transitaba por Capricornio. La mente de Acuario es la que va más allá de lo terrenal, es la extraterrenal. Por eso se asocia mucho a este periodo como un periodo en el que es posible el contacto con lo extraterrestre. Yo creo que sí podemos esperar a que de repente aparezcan más noticias y a que se revelen cosas y a que en esta cuestión plutoniana de que empiecen a develarse los misterios, los secretos, las mentiras, los engaños, quizás no es que de repente empiecen a aparecer los platillos voladores por todos lados, sino que se empieza a revelar que hay cosas que ya estaban pasando desde hace tiempo, pero que no querían ser
dichas que no querían ser vistas, o que incluso la forma en la que creíamos que esas cosas ocurrían es totalmente diferente, y también sea sorpresivo el descubrir que, wow, esta es una fuerza extraterrestre, estuvo siempre acá o estuvo acá desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no me daba cuenta de qué era esto. También tenemos que buscar un mensaje que vaya más allá de esperar que algo extraterrestre llegue a nuestra realidad de la forma en la que creemos que eso tiene que ser, porque también en el hecho de imaginar lo que es extraterrestre, nuestra conciencia está como que sintonizó durante mucho tiempo a través de las películas, de las imágenes, de los relatos, formas que ya no son conocidas. Entonces estamos esperando que lo que se revele coincida con esa forma, porque es esto Plutón en Acuario. Puede ser, pero también yo creo que es interesante pensar que cualquier idea que uno, en este momento en el que nuestra mente está captando la novedad y está captando una sintonía extraterrestre o extraterrenal, para no ponerle esa palabra que nos remite siempre a esta figura, ¿no? de un personaje que viene de un marciano, por ejemplo, ¿no? Hay ideas que son extraterrenales que podemos todos empezar a captar en este periodo, y que eso también es una forma de conectarnos con lo que está más allá de nuestro planeta, con lo que está más allá de nuestra realidad. Realmente lo terrenal es lo que conocemos, lo que definimos en nuestra realidad como: esto es de mi planeta, esta es la forma en la que se construyen las casas en mi planeta, esta es la forma en la que nos alimentamos en mi planeta, estos son los animales de mi planeta. Todo este tipo de cosas, estos son los rituales cotidianos para trabajar, estos son los fundamentos de una relación. Todo esto es terrenal. Lo que es extraterrenal es la propuesta de algo que no encaje en estas formas. Entonces también vamos a estar todos y todas captando con una antena un poco extraterrestre, si nos lo permitimos, mucha inspiración, ideas y visiones que luego cada quien con sus herramientas va a poder plasmar en la medida que se anime. Pero yo siento que es eso, es tiempo de dejar de pensar que ser raro, por proponer algo diferente o por interesarse por algo distinto, es algo tabú. Y entonces, en vez de animarnos a hacer esto, a ser un ser humano en constante revelación, de descubrir quiénes somos en el accionar y en el animarnos a experimentar, en vez de querer saber quiénes somos teniendo que comportarnos como nos dicen que nos tenemos que comportar para ser un ser humano. Es un momento también en el que se va a resignificar lo que es ser un ser humano, y en el que vamos a animarnos a convivir con otras personas por esta afinidad ideológica o por esta afinidad de conciencia, darnos cuenta de que vamos en el mismo movimiento. Hay algo que se llama masa crítica, que es cuando un grupo de personas con una conciencia o con una idea, una afinidad ideológica en común, genera una vibración tan específica, tan particular, que puede proponer cambios y saltos cuánticos en la realidad. Yo creo que vamos un poco hacia eso, hacia una resignificación de lo que es formar parte de una masa crítica, y entender que hasta ahora nos estuvimos validando mucho el regirnos por lo que las normas sociales permitían, porque Plutón estaba en Capricornio y básicamente decía: el poder lo tienen estas normas, el poder lo tienen estas formas de hacer las cosas. Y ahora es como que, no digo que va a venir un vale todo, pero va a haber mucha más posibilidad de experimentar y de generar cambios. Por supuesto que también vamos a tener que tener mucho cuidado, porque Acuario, de los signos del zodíaco, pertenece a la cruz fija. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien las ideas acuarianas son sumamente renovadoras, innovadoras, son ideas muy originales, también a veces el fijarnos a una sola manera de materializar esas ideas puede llegar a hacernos quedar por fuera de muchas posibilidades, que quizás si aprendemos a ceder un poquito en esto de interactuar con los demás y que cada quien propone y después la idea toma vida, no, o sea, si no nos permitimos esto, el colaborar
el ser parte de un colectivo que trabaja para una idea más grande, si cada quien se queda en lo más fijo, ¿no? De cómo considera que tienen que ser las cosas, ahí nos vamos a estar perdiendo mucho de la riqueza de crear desde la entrega y la apertura total a la novedad. Por eso es importante saber en qué área de nuestra carta natal va a estar está el signo de Acuario, porque es en ese área en la que también podemos estar en este periodo sintiendo la necesidad de que muchas ideas que tenemos de nuestro futuro tomen fuerza. Sin embargo, tenemos que estar alerta de que esas ideas no nos vuelvan demasiado fijos, demasiado como estructurados de alguna manera, a que si no es así no va a poder ser de otra forma. Justamente la belleza de Acuario es estar en contacto constante con lo que va llegando, con estos flashes de información. Bueno, capto esta idea, pero quizá la manera en la que la capté no estaba tan actualizada. Tengo que darle un poquito más de vuelta, a ver qué me dicen estas personas con las que voy entretejiendo estos pensamientos, estas captaciones. Y esa es la maravilla de lo que siento que podemos estar aprovechando en este periodo, largo periodo de 2 décadas en el que Plutón va a estar llevándonos a vivir la realidad de una manera más acuariana. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces, porque Plutón, el planeta del poder, en el signo de la idea fija, de la idea que si no es esto no va a ser de ninguna otra manera, puede empezar a generar la necesidad de controlar, de hacer un cierto abuso de poder, que esto lo vamos a ver con mucha claridad a nivel político, por ejemplo, o a nivel de bloques geográficos de países que van a intentar tener el poder por sobre otros y manipular y controlar a través de las ideas, a través de la inteligencia artificial, a través de el proponer ciertas formas que impidan o que mantengan a otros países sometidos, ¿no? Como esto de ser los más pioneros e impedir que otros sean los que puedan plasmar sus ideas diferentes. Realmente considero que esto vamos a tener que tener mucho cuidado de la forma en la que le damos poder a nuestras ideas sin intentar que nuestra visión busque minimizar o controlar a las visiones de otras personas, que esto puede ir nada, a escalas chicas, como es en un entorno familiar, con amistades también, que es algo bastante acuariano, o en grupos de participación social. Vamos a tener que tener mucho cuidado de no interponer nuestro ego por sobre la fuerza de las ideas que todos y todas vamos a estar canalizando. Algo importante va a ser que observemos el área Acuario de nuestra carta natal, porque ahí va a ser donde con más fuerza se va a dar esta gran transformación y esta gran liberación posterior a hacer un profundo trabajo de toma de conciencia y de enfrentarnos con los miedos, con las obsesiones, con los apegos, con el terror de aquello que nos mantenía en un estado de poca libertad, ¿no? Ideas, creencias, paradigmas que ya no nos representan. Y también nuestro Plutón natal, por estar en resonancia con Plutón entrando este signo, se va a estar activando con mucha fuerza. Vamos a tener que observar en qué casa está nuestro Plutón, porque ahí también va a haber movimientos significativos. Y obviamente también los planetas que gobiernan al signo de Acuario, tanto Saturno, que es su regente antiguo, como Urano, que es su regente moderno, ¿sí? Las casas en las que Saturno y Urano estén posicionados también van a ser áreas de nuestra vida en las que por defecto, al estar trabajando la casa de Acuario, por defecto muchas cuestiones de esas dos casas también van a estar modificándose, quizás de forma menos evidente que lo evidente que va a ser la transformación en el área Acuario de nuestra carta. Sin embargo, vamos a poder darnos cuenta de los movimientos que se van a generar en estas energías. Por supuesto que no voy a poder profundizar en esto porque va a ser muy largo el video. Sin embargo, considero que si te interesa saber más al respecto y poder hacer un análisis profundo y profesional, sería bueno que busques a alguien que pueda orientarte. Si querés contactar conmigo, vas a poder encontrar
todos los datos de contacto en la descripción del video, también el acceso a mi sitio web para que conozcas más sobre los servicios que brindo. De esta manera vas a tener una guía como más completa e informativa para saber cómo aprovechar estos grandes cambios que se van a venir a tu vida y también para poder dar un contexto más adecuado a lo que sea que ya estás sintiendo y a lo que sea que te está motivando a que generes los cambios que sabes que en este periodo te va a tocar hacer. Entonces, como modo de repaso, ¿qué podemos esperar de Plutón, el astro del poder, en el signo de Acuario? Bueno, primero un gran florecimiento de todo lo que son las nuevas tecnologías, tomando cada vez más poder en nuestra vida. Ya estamos viendo cómo en los últimos 2 años que Plutón empezó a coquetear con este signo, emergió la inteligencia artificial con mucha fuerza y tomó máximo protagonismo en nuestra vida como si fuera un ente con vida propia que a veces nos facilita las cosas, pero a veces también toma tanto poder que nos da un poco de miedo. Otro cambio que yo considero que va a ser cada vez más relevante y que ya lo estamos viendo, quizás para quienes no estén familiarizados sea todavía algo raro, pero todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías relacionadas al dinero, ¿no? Como las criptomonedas, el Bitcoin, que ya obviamente ha tomado mucha fuerza. Creo que cada vez va a esto ser más explosivo y va a permitir como un gran cambio de paradigma social que promete mucha libertad económica como reserva de valor de los recursos, de los ahorros de un montón de personas que ya no confían en las instituciones en las que de manera conservadora durante mucho tiempo se estuvieron teniendo el poder, ¿no? de lo que es el dinero. Yo considero que en los próximos 20 años va a haber un cambio total en relación al uso y a la gestión de los recursos económicos, y creo que empiezan a ser buenos tiempos como para empezar a no solo darnos cuenta del poder que esto tiene, sino a aprender a usarlo desde una conciencia como muy, muy inteligente. Entender que si este va a ser el futuro, es mejor saber usar las herramientas de la manera más adecuada para que esto no me lleve puesta, para que esto no me termine jugando una mala pasada. Entonces, para quienes tengan ganas de aprender a usar las nuevas tecnologías en todo sentido, va a ser maravilloso. También las carreras relacionadas a esto, las carreras, me refiero a la educación, ¿no? Como los estudios superiores y todas las personas que también de manera autodidacta vayan a ir formándose más en todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología. Va a ir mucho por ahí este periodo, ya lo está yendo, ya está yendo por ese camino, pero cada vez más va a ir por ahí. Y después, bueno, como les decía, todo lo que tiene que ver con las criptodivisas y con la blockchain y con aprender a usar este recurso que ya tiene mucha fuerza. Sin embargo, fue un poco desprestigiado durante la última década, pero ahora está floreciendo más y está siendo mejor entendido. Creo que empiezan a ser buenos tiempos para aprender a usarlo, no tanto de manera especulativa, aunque bueno, obviamente es posible especular con esto y generar mucha riqueza, pero aprender a usarlo como algo que llegó y que es una posibilidad y que quizás puede darnos mucha libertad financiera. Por otro lado, considero que también van a ser tiempos en los que nuestra necesidad de libertad nos va a llevar a que busquemos conservar más nuestro espacio propio, a que tengamos menos ganas de justificar para qué hacemos las cosas o justificar nuestras ideas. Son tiempos en los que vamos a necesitar hacer prevalecer mucho esto, ¿no? Nuestras libertades personales, y quizás empiece a haber un poco más de desapego a nivel familiar, a nivel de grupos sociales, que no es malo, al contrario, o sea, creo que es parte de descubrir nuevas formas de vincularnos como seres individuales, pero sabiéndonos parte de un colectivo. Entonces creo que también muchas tradiciones, muchas costumbres van a cambiar y que esto nos va a llevar
a eso, ¿no? A que seamos más conscientes de quiénes somos y aprendamos formas de esto, dejarnos mostrarlo sin tener tanto miedo a perder o a ser rechazados o a ser marginados nada más por el animarnos a existir tal y como tenemos ganas de hacerlo. Creo que cada quien, sobre todo como les decía, en un principio de este tránsito, y también tenemos que acordarnos que este tránsito forma parte de un cambio de era, que estamos entrando a la era de Acuario, que por lo tanto Plutón en Acuario nos está preparando para que nos animemos a algo que después durante 2000 años va a tener mucha fuerza. Obviamente que no vamos a ver ni una décima parte de todo lo que se va a venir, pero eso, estamos haciendo un trabajo que a futuro va a permitir grandes cambios a nivel de humanidad. Entonces también es momento de pensar, bueno, tengo que dejar de interponerme en lo que me toca hacer y de apegarme a todo aquello que me impide llegar a ese nivel en el que soy capaz de crear cosas maravillosas. Creo que eso también va a ser algo importantísimo. Entonces, recordemos esto cuando pensemos en los efectos de estas energías en nuestro ser. Y también tenemos que ser capaces de desarrollar en este periodo mucha tolerancia. No digo que permitamos la falta de respeto, por supuesto, pero sí tolerancia con lo que el resto de las personas de nuestro entorno y de entornos en los que no pertenecemos, pero que personas, todo tipo de personas, empiecen a manifestar, porque cada quien va a estar tratando de sintonizar desde su antena con su mejor versión o con los cambios que tiene que hacer. Y recordemos que si durante mucho tiempo estuvo atrapada una persona en un esquema, en un modelo que no la representaba, quizás ahora su forma de buscar una alternativa, un cambio, pueda llegar a ser un poco ruidosa y pueda llegar a ser muy compleja de entender desde mi juicio personal, desde la visión propia. Entonces es lo mismo, es pensar, cada quien está haciendo con lo que hay lo mejor que puede. Entonces no tengo que ser igual a esa persona, no tengo que pensar igual, no me tengo que identificar con nada de lo que esa persona está manifestando. Sin embargo, la puedo respetar porque es un individuo separado de mí y al mismo tiempo formamos parte de lo mismo, de los cambios que estamos descubriendo cómo se tienen que hacer. Por eso también pensaba qué difícil que es predecir cómo va a ser un periodo de Plutón en Acuario, sobre todo porque también la última vez que esto ocurrió fue desde el 5 de abril de 1777 hasta el 18 de febrero de 1798. Fue hace muchísimo tiempo. La conciencia humana cambió demasiado, la realidad también. Ya no hay manera de pensar que va a volver a ocurrir lo mismo. Por supuesto que el espíritu de revolución y de liberación va a estar a flor de piel y vamos a estar resignificando muchas cosas que en aquel momento como humanidad se tuvieron que dejar bloqueadas o que no se pudieron concretar. Puede ser que ocurran cosas similares, sin embargo, con Plutón en Acuario con Acuario, en realidad cualquier planeta en Acuario es difícil de predecir porque Acuario no es nada, o sea, no se asocia con nada conocido. Es todas las posibilidades ahora sí que pueden ocurrir. Entonces, más que tratar de predecir, es tratar de entender que son tiempos de abrazar lo diferente, lo disruptivo, lo que es totalmente inesperado. Sin embargo, cuando me abro a vivirlo, puedo encontrar mucha riqueza, me puede ayudar a liberarme de muchas cosas, me puede ayudar a cambiar mi conciencia. No esperemos que 20 años después de este momento seamos las mismas personas, por supuesto, más allá de la obviedad de que va a pasar el tiempo, nuestra conciencia va a cambiar mucho, no sabemos para qué lugar. Sin embargo, es momento de tratar de descifrar el área Acuario de nuestra carta y tratar de entender que si nacimos con planetas en este signo, con el signo posicionado en partes importantes de nuestra carta, como el ascendente, la casa 10, la casa 7, son tiempos en los que se nos va a poner a prueba para que podamos expresar la máxima riqueza de esta energía. Lo mismo para quienes tienen planetas. Los soles en Acuario, sobre todo, van a ser personas encargadas
de dirigir el cambio que ustedes todo el tiempo están viviendo en su conciencia, ayudar a los demás, guiar a los demás a que encuentren su camino o a que descubran cómo es esta energía. Y así con cada planeta, con cada astro que hay en la carta relacionado a este signo. Cada quien va a ser puesto a prueba de la manera en la que está haciendo uso de esta energía. Por eso va a ser tan importante también que más allá de esperar, indaguemos, exploremos, estudiemos nuestra carta y nos demos cuenta de esto que estoy sintiendo es un mensaje que también está en mi carta. Quiero, por ejemplo, no sé, lanzar un proyecto sumamente innovador y quizás descubro que Júpiter en mi carta está en Acuario o que el Sol en Acuario está en la casa de la profesión, del rol social y que vengo a ser un referente o vengo a ser una persona que guía a los demás a resonar con conceptos novedosos, con cosas muy vanguardistas, a pesar de que eso a mí me ponga en un lugar de vulnerabilidad que me lleve a sentirme por momentos un poco marginado, un poco como que no encajo en ningún lado. ¿Sí? Son tiempos de mucho provecho para usar esta energía a nuestro favor, superando ¿no? el tabú que hay detrás de lo raro que es ser acuario. Bueno, espero que estas reflexiones, que fue totalmente improvisado, obviamente que durante muchos días previamente estuve reflexionando al respecto, pero en este momento lo quería hacer así para ver qué aparecía y qué tenía para compartir. Espero que les resuene y me encantaría saber ustedes cómo están sintiendo este momento, cómo están sintiendo estas energías, también en qué área de su carta está Acuario, si tienen planetas en el signo, sobre todo como para ir dialogando más, para ir compartiendo. Quizás en próximos videos pueda ser un poco más específica y más concreta, más predictiva o dar una guía un poco más clara. Sin embargo, ahora no me quería perder de la posibilidad de esto, compartir las primeras impresiones y ver hasta dónde podía llegar con esta lectura, con esta, podríamos decir, intervención inspirada en lo que Plutón en este momento está ayudándome a canalizar. Así que bueno, espero que les haya gustado, que sobre todo les haya divertido y si es así, no olviden dar un like, compartirlo con otras personas que lo puedan aprovechar. Y nuevamente les invito a comentar e incluso si quieren dejar preguntas, bienvenidas sean. En la medida que pueda las voy respondiendo. Así que bueno, eso es todo. Les mando un fuerte abrazo, espero que sigan bien y nos vemos pronto.